marcado por una cultura machista. Ha encabezado luchas históricas en la defensa y la dignidad de sus compañeros y compañeras. La compañera Ana está convencida de la necesidad de volver a las raíces del sindicalismo. Ha hecho de la memoria una constante de su lucha. Bienvenida, compañera Ana, a nuestro conversatorio. Para comenzar, Hola, hola compañeros. Hola, por favor, apaguen los micrófonos después, compañeros. La compañera Ana, no, téngalo abierto nomás. Para comenzar, me gustaría que nos introdujeras en este conversatorio y partamos por la mirada que tiene la Confederación de Trabajadores del Cobre del proceso constituyente y la necesidad de haber sacado a la luz la nacionalización del cobre. Yo creo que partamos por ahí y después seguimos por otros aspectos de la situación de la gran minería del cobre y especialmente de Codelco. Compañera Ana, tiene usted la palabra. Abre el micrófono. Bueno, saludarlos a todos y a todas, saludar a los que están viendo y escuchando este programa. Saludar también a los compañeros que nos han invitado cordialmente, que para nosotros siempre esto es un proceso de reflexión, más hoy día en el escenario político que estamos viviendo y que obviamente tenemos todas las esperanzas puestas en varias cosas, como el tema del proceso constituyente que fue gracias a la lucha del pueblo y que hoy día estamos a puertas de poder votar el 4 de septiembre. La Confederación de Trabajadores del Cobre es una organización que agrupa las y los trabajadores subcontratados de la minería, que son los más precarizados del sector. Desde nuestros inicios, nosotros hemos estado luchando incansablemente por mejorar las condiciones de las y los trabajadores, porque somos producto del subcontrato que es una forma de precarización del trabajo. Y en eso hemos estado como confederación. Después que se abre este proceso constituyente, que insisto que fue gracias a la lucha del pueblo, nosotros como confederación ingresamos una iniciativa popular de norma, que fue la 15.150, por la renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos. Nosotros desde nuestro inicio nos hicimos cargo, ¿cierto?, de nuestro legado como confederación, y uno de los pilares fundamentales de la organización es la renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos, fin al subcontrato como forma de precarización del trabajo, terminar con toda discriminación y igual trabajo, igual salario. Y bueno, conseguimos más de 17.000 firmas en este proceso. Perdón, porque estoy también como, me pusieron como administradora del grupo, entonces me llegan mensajes, perdón, ya. Y en este proceso, bueno, que fue súper difícil, logramos juntar 17.000 firmas, y sabíamos que iba a venir a algunas comisiones, que fue una ardua pelea. Sabemos que no queda todo, pero sí logramos abrir un espacio y que quedara efectivamente la frase histórica de nuestro compañero Salvador Allende, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas. Sabemos que ahí se abre una posibilidad tremenda para efectivamente poder hacer cambios profundos que el pueblo está reclamando y que necesitamos también como clase. Bueno, hemos estado en este proceso, creemos que es una tremenda esperanza para el pueblo, que este 4 de septiembre tenemos que aprobar el tema de la nueva constitución para poder efectivamente avanzar en los cambios que necesitamos. Compañeros, Apolo. ¿Aló? ¿Fernando? ¿Sí? ¿Me estaba levantando la mano tú? Ah, no, disculpa, estaba arreglando el computador acá.
En el tema de la nacionalización del cobre, ¿qué queda por avanzar hacia adelante? Porque no creo que se cierre aquí todo el espacio. ¿Qué trabajo tiene la Confederación para revertir esto? Nosotros hemos seguido y creemos que efectivamente se avanza enormemente en el tema de conciencia de qué es lo que significa que los recursos estén en manos del Estado, y también como Confederación estamos en una campaña permanente. Bueno, hemos tenido una campaña desde nuestro inicio, pero seguimos una campaña permanente hacia lo que es y lo que significa, lo que decía anteriormente, que el Estado tenga el dominio de sus recursos naturales. Nosotros también ahí hemos planteado que no existe minería sustentable. La única minería sustentable es la que no se hace. Lo que podemos hacer en ese sentido es, y va concordante con lo que hoy día también está ocurriendo con respecto al tema de lo que es el medio ambiente, el tema de las zonas de sacrificio. Lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo de desarrollo, generar una política sustentable que genere conocimiento, valor agregado, y en ese sentido el trabajo que tenemos que hacer y que tenemos que seguir efectivamente haciendo conciencia y generando mucho más conciencia para que obviamente hoy día en los espacios que tenemos en la nueva Constitución se puedan abrir y podemos llegar a eso. Sabemos que es un proceso largo, que es un proceso difícil, que ustedes mejor que nosotros lo conocen perfectamente, ustedes lo vivieron, y en realidad estamos convencidos y sabemos que ese es donde tenemos los recursos para efectivamente poder hacer los cambios de fondo. Valoramos absolutamente el tema del proceso, donde hoy día como trabajadores va a quedar plasmado el tema de la titularidad sindical, la negociación colectiva, los derechos sociales. Entonces, valoramos absolutamente el tema del proceso y tenemos que seguir avanzando por eso y generando, insistimos, mucho más conciencia en cada uno de nosotros y en el pueblo en general. ¿Polo? Gracias, Fernando. Compañera Ana, una pregunta en relación a la situación de Ventanas. En algún aspecto quiero enlazar el problema de las aguas con el medio ambiente y la contaminación que se da en Ventanas. O sea, estamos claros que las aguas primero van a las personas, después la agricultura, después la minería, etc. Entonces, el problema que se ha suscitado en Ventanas dice relación, uno, con la actividad económica, que es muy importante, y seguramente también importante en que nunca antes se hizo o se ha hecho una modernización de la planta. Pero en definitiva, ¿cuál es su postura, o cuál es tu postura en relación a esta dicotomía que se produce? O sea, por un lado está preservar la actividad económica y por otro lado, cómo preservamos el cuidado del medio ambiente y de las personas. O sea, qué es lo que es primero o qué se debe hacer para superar esta situación que es complicada. Una, la actividad económica, es muy difícil parar una actividad, y por otro lado, cómo logramos que el cuidado del medio ambiente y de las personas sea primordial. Eso es lo que te quiero consultar, estimada Ana. Mire, yo creo, sí, mira, primero, gracias compañero, primero la minería es una actividad que por su propia naturaleza siempre va a incidir en el medio ambiente, porque en el desarrollo de sus distintas etapas, que es la extracción, la concentración, la fundición, la refinería va a generar partículas, polvos, gases, sustancias contaminantes que de una u otra forma o de una u otra manera, en mayor o menor grado, van a alterar las condiciones naturales en su entorno. En este caso, las fundiciones es esperable y hasta normal que contaminen. ¿Ya? Lo que se espera en este caso es que la tecnología que se aplique
al proceso sea un factor mitigante de los efectos para el medio ambiente. Hay algunos elementos que son importantes que tenemos que ver para el tema del análisis y de hoy día de lo que efectivamente estamos viviendo y en el escenario en que estamos como país. Ventana abre en 1964, en el gobierno de Jorge Alexandre, como una fundición de ENAMI, traspasada a Codelco el 2013, lleva 58 años en operación, ubicada en un cordón industrial junto con otras 16 industrias. Se le responsabiliza de la contribución de una contaminación medioambiental que ha manifestado en varios episodios críticos, como graves consecuencias en la salud de la población del sector de Quintero Puchuncaví. Es bien conocido el caso emblemático de la escuela Greda, que tuvo que cerrar el 2011. Algunos datos duros al respecto que tenemos, y estos datos los entrega la misma mandante Codelco. 156 millones de dólares invertidos en los últimos años para mitigar los efectos contaminantes, y no se logra reducirlos a los niveles que se requieren. El 62% de los dióxidos de azufre en el sector es producto de la fundición. La zona de Quintero Puchuncaví fue declarada zona saturada desde el año 2015. Hay 500 personas intoxicadas en las últimas semanas. Se estima que con una inversión de 54 millones de dólares más se solucionaría el problema, pero no es suficiente. Ante el cierre, Codelco les asegura el trabajo a 348 trabajadores de planta y una reubicación en otras divisiones. Proceso de cierre que tomaría, dicen, 5 años. Se asegura que los concentrados se tratarán, los de Ventanas se seguirán tratando en otras fundiciones. Tenemos varias interrogantes al respecto porque no sabemos y no se especifica cuáles. Dice que se va a exigir que se modifique la ley 19.993. Ayer, el día 22, número 22, hoy día 25, hay un extracto que sacamos que dice que la Contraloría identifica graves omisiones y vacíos en el monitoreo de la contaminación de Quintero Puchuncaví. El estudio que revisó el actuar de los organismos como la Subsecretaría de Medio Ambiente, la de Salud, entre el 2010 y el 2020, concluyeron que han tenido una política reactiva, o sea, lo que nos ha pasado siempre, que no somos proactivos, sino que reactivos a las situaciones que ocurren a través del tiempo y en nuestro país, y que aún hay análisis consolidados de contaminantes presentes en el aire, en el suelo de la zona, y ni una metodología que mida cómo han afectado la salud de las personas. También estableció que no hubo seguimiento a los niños de la escuela Greda que sufrieron intoxicación en el año 2011 y que a la fecha no se ha creado norma para mitigar la calidad del suelo, ni fijar límites a la emisión de compuestos orgánicos volátiles. La auditoría concluyó que el Estado no ha mantenido una acción preventiva en la zona. Identificó varias omisiones, falta de normativas y ausencia de una mirada multisectorial. El punto es que entonces que estamos frente a un problema que toca varios aspectos. Desde luego este problema medioambiental y de la salud de las personas, pero también el tratado del cobre, el destino laboral de los trabajadores de planta y los trabajadores contratistas y subcontratistas que están en esa división. Es un problema que evidentemente hay que resolver. Y la pregunta es, ¿qué y cómo resolverlo? En cuanto al qué, naturalmente que en el enfoque se debe dar un enfoque integral, cubrir varios aspectos que son sociales, económicos, laborales, medioambientales, etc. Pero a estas alturas y la alternativa respecto a la fundición pueden ser varias, y en realidad una es la que se ha determinado hoy día, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a reconstruir? ¿Va a haber una nueva fundición? ¿Se va a relocalizar el tema? Porque aquí es fundamental efectivamente los elementos que tenemos para poder hacer el tema del análisis que tiene que ver con el proceso que podría ser simultáneo, tener mucho más tecnología que cumplan efectivamente con los niveles medioambientales.
Hay varias alternativas, pero en cuanto al cómo, hay dos alternativas que son muy importantes. Seguir con la lógica y el criterio clásico de la empresa privada, o aplicar una lógica distinta, progresista, humanista, con sentido social, que tiene que ver con todos los sectores que están efectivamente, que estamos involucrados en este proceso. Y en este sentido recordar que tenemos un gobierno claramente distinto a los anteriores, postdictadura, un gobierno progresista, que pone en el centro los derechos de la gente y la democracia en distintas decisiones, y es por eso que nosotros hoy día también apelamos que haya efectivamente participación de todos los sectores. La lógica empresarial privada, el escenario capitalista neoliberal, tomar una decisión, que es la decisión que se toma hoy día a través de un directorio a puerta cerrada, luego de notificar y aplicar, y sin resistencia recurrir algunas cosas que son complejas, como despedir a trabajadores, represión, etcétera. En eso, por eso que es importante hoy día y en el proceso, y hacer una crítica y mirarnos efectivamente qué es lo que obviamente queremos en el momento histórico en que estamos viviendo, en el momento social y político actual hoy día, que la toma de decisiones tiene que ser en conjunto con la gente, y que efectivamente haya democracia, en el caso de todos los actores, como decía anteriormente, involucrados y afectados, que son las organizaciones de trabajadores, como en este caso los trabajadores de planta, que son la Federación de Trabajadores del Cobre, como nosotros la Confederación de Trabajadores del Cobre, que agrupamos a las y los trabajadores subcontratados de la minería, y en una mesa donde haya amplitud, donde haya análisis, donde haya discusión, para llegar a una decisión compartida y democrática. Eso es lo que efectivamente debe haber hoy día en torno a lo que hoy día estamos viviendo. Entonces, con respecto a lo mismo que acabamos de señalar, la decisión tomada por el directorio de Codelco, con Máximo Pacheco a la cabeza, fue por el camino clásico de la empresa privada. La noticia sorprendió hasta la propia ministra de Minería, y el presidente de la República tuvo que salir a explicar sobre el hecho consumado, no absolutamente lo que se hace, y él lo hizo muy bien, fue muy claro, muy honesto, dando garantía de estabilidad laboral, poniendo énfasis en superar las zonas de sacrificio. En cuanto a la estabilidad laboral de las y los trabajadores, hay que considerar que existe una gran diferencia entre los trabajadores contratistas y los trabajadores subcontratados y los trabajadores de planta. Un trabajador de planta puede desarrollar su vida laboral hasta su jubilación en Codelco. En cambio, un trabajador contratista va a depender de las condiciones de su empresa empleadora, de su estabilidad, va a ser siempre precaria, insegura, dependiendo de su empleador que gane o no la licitación. Y si eso se mantiene en el mercado, es súper complejo, porque somos producto de eso, del subcontrato, que el subcontrato es una forma de precarización del trabajo. La reacción podría ser natural efectivamente de los actores que hoy día estamos viendo, ¿cierto? Porque tiene que ver con condiciones que afectan a las comunidades. No podemos nosotros estar produciendo cobre a costa de la vida y la salud de las personas. Bueno, detrás de toda esta problemática hay varios temas que son de fondo, ya que tenemos que efectivamente evaluar, ver y analizar en profundidad, que tiene que ver con que la minería hay mucho por discutir, hay muchas decisiones que tomar, y creemos que en el gobierno abre espacios para ello. Hay que elaborar democráticamente una política minera, analizar si la minería va a seguir usufructando algunas ventajas económicas que le ofrece tener a los trabajadores subcontratados. Lo que les explicaba anteriormente, los trabajadores subcontratados somos precarizados. La Confederación de Trabajadores del Cobre desde su inicio ha ido, y a través de la lucha de todos los trabajadores hemos podido lograr y mejorar ciertas condiciones que son básicas y mínimas para los trabajadores. Hay que señalar que el 70% de los trabajadores aproximadamente son subcontratados en Codelco, y el 70% del cobre está en manos de empresas transnacionales. Entonces, en este sentido, lo que les decía, que hay cosas que nosotros nos tienen a la mente que son interrogantes con respecto a cómo se va hoy día
a actuar en una situación que es compleja y que no tiene que ver solamente con una cosa, tiene que ver con un tema de fondo. Por eso nosotros como Confederación hemos estado y hemos luchado siempre en los espacios que se han dado hoy día a través de lo que el pueblo ha estado reclamando desde siempre, es de abrir este espacio, y fuimos a dar una batalla también en la convención que Te muteaste, se te apagó el micrófono. Compañera Ana, te muteaste, el micrófono lo tiene apagado. Estás muteada, compañera Ana, estás muteada. El teléfono tiene apagado el micrófono. y más modernas fundiciones y refinerías en lugares más óptimos, de esta manera evitar la venta de concentrados al mercado internacional. Esos son algunos datos que obviamente son importantes, que tenemos que señalar, tenemos que tener para efectivamente el tema del análisis. En esta discusión que ha sido posible, el tema de la Constitución, como le decíamos actualmente, y no la Constitución antigua que teníamos, ¿cierto?, que era dictatorial, se debe mejorar varias cosas, y en esa claramente nos hemos planteado el tema de insistir con y ir generando más conciencia sobre el tema de la renacionalización del cobre y nuestros bienes comunes estratégicos. También hay, y bueno, lo decía anteriormente, que el Estado tiene que tener el dominio absoluto, y ahí también valorábamos que pudimos rescatar la frase histórica de la nacionalización del año 71 con respecto a nuestros recursos mineros. Sí, justamente hay una pregunta de un compañero que la envía por el chat que dice: ¿cuánto se ha retrocedido en materia de la propiedad del Estado de los recursos naturales desde las transformaciones impulsadas por el presidente Allende hasta el momento actual? Y yo a eso compañera, le agregaría ¿qué significado tiene la defensa que hacía la dirigente Andrea Cruces, creo que es de Ventana? Andrea Cruces. Que hacía ya de la ley 19.333. Importante parece, porque he escuchado, digamos, a un viejo pescado ya medio podrido, Charlson, que salió también a hablar de la ley 19.333. Por eso nos gustaría quedar bien clarito con esa ley. Lo que plantea el compañero vía chat, que dice cuánto ha sufrido, digamos, negativamente el proceso desde la nacionalización del cobre del presidente Allende hasta hoy, y lo de la ley 19.333. ¿Te parece, compañera Ana? Estás muteada. Está muteada de nuevo. Después, Salazar, ¿me permite hacer una pregunta? Ahí sí, ahí sí. Espérate, Anita, espérate. ¿Quién me dijo? ¿Quién quería hacer preguntas? Quiero hacer una pregunta. Ya, hazla al tiro para que después juntemos todo. Pero primero quiero hacer un preámbulo. Mira, sostener un trabajador de nivel medio aquí en Santiago, digamos, está del orden de los 75, 80 mil pesos diarios, sabiendo que tiene un sueldo de más o menos 600 lucas. Sostener un trabajador, yo creo que en la minería debe andar del orden de los 400 mil pesos diarios o más. Me gustaría saber si tienen alguna información de cuáles son las reales pymes que hay en la minería, sobre todo en Ventana, porque dudo que allá hay una empresa que pueda estar pobre de inversión cuando los trabajos son de gran envergadura. Eso sin contar la plana de ingeniería, que supera 4 o 5 veces ese costo. Cuando he estado en el norte, en la minería, los trabajadores van y vuelven en avión
con muchas regalías, podríamos decirlo así, o acuerdos de contrato. ¿Cuáles son las reales pymes que hay allá? Yo, como lo veo, así desde fuera, no existiría ninguna. Esto escuché porque me llamó la atención de un comentario que hizo un ministro de que detrás de esto hay grandes fortunas. ¿Tienen ellos como sindicato una contabilidad o una realidad de esta situación? Eso por ahora. Gracias, Tito. Compañera Ana. Compañero, yo creo que efectivamente hay dos preguntas. Una que es cómo se fue tergiversando, podríamos decir, desde la nacionalización del cobre hasta hoy día. Lo que ocurre posteriormente en el tema de la dictadura es que lo que se instala es el tema de las concesiones plenas. Entonces ahí efectivamente entregamos el tema del mineral, porque hasta la Constitución actual todavía está el párrafo histórico de Allende, pero a través de las concesiones plenas lo que hicieron fue ir desnacionalizando y entregando hoy día al capital extranjero el recurso que es nuestro recurso natural, el cobre, y que obviamente sabemos que en eso, y por ejemplo la estadística que es lo que dice que el 70% está en mano extranjera y solo el 30%, yo diría el 72%, y el 28% solamente está en manos del Estado a través de Codelco. Lo que dice el compañero con respecto al tema de las pymes, no existen pymes que yo conozca, por lo menos en el tema de minería. Lo que existe son empresas contratistas que prestan un servicio a la mandante Codelco a través de precarizar el trabajo que somos producto nosotros los trabajadores subcontratados de la minería del cobre y lo que existe hoy día. Pero pymes como pymes no, yo por lo menos no lo conozco. Y por eso que ahí es tan importante nosotros acá. Sí, solo una cosita, compañero. Ahí por eso nosotros en nuestra última declaración del día 21, nosotros decimos, y uno de los ejes fundacionales de la Confederación es eliminar el subcontrato como forma de precarización del trabajo, que supere a través de la inversión, el fortalecimiento y el cumplimiento de todos los estándares medioambientales el déficit que hay en Chile de las fundiciones y refinerías. Lo anterior a fin de impedir la exportación de concentrados actualmente favorable a las empresas transnacionales, establecer formalmente la participación vinculante de las organizaciones de los trabajadores en la toma de decisiones y establecer un itinerario a seguir en un proceso de recuperación del dominio estatal sobre la minería y los bienes naturales estratégicos. ¿Y de la ley 19.333, compañera? Ya. Compañera, ¿me escuchaste? Le escuché, estaba tratando de efectivamente buscar el tema de la ley que habla sobre de cómo regular efectivamente, ¿cierto?, el tema de y esa es la ley que efectivamente tienen que cambiar y tienen que regular sobre el tema del medio ambiente y las fundiciones y la refinería en Chile. Desconozco la ley completa al respecto, compañeros. Sí, porque a mí me parece que la ley dice de que solamente protege, digamos, a la fundición sindicalista que se debe realizar, digamos, acá en Chile, ¿tá? Porque lo otro... Claro, de fundición y refinerías. Claro, porque Chausson lo que le logré ver en la escritura dice modificar para que la refinería se pueda hacer en el extranjero porque sale más barato, según él. ¿Ah? Entonces me da la impresión que es por ahí. Ahí es seguir desnacionalizando lo que nosotros tenemos que hacer y cobrar y efectivamente decir que nosotros tenemos que seguir 100% con el estatal, porque si no estaríamos efectivamente más desnacionalizando más nuestro recurso natural. Hay buena pregunta. Una consulta. Lo que hay que hacer es potenciar lo que decíamos nosotros recién anteriormente. Disculpe, yo quisiera saber si tienen alguna iniciativa para ocupar el royalty
en la modernización, porque seguramente eso va a ser antes que la nacionalización, el royalty. ¿Cuál es la lucha por el royalty? Nosotros como Confederación de Trabajadores del Cobre, lo que decía anteriormente, desde nuestro inicio, nosotros hemos estado por la renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos. Aquí lo que hoy día hay en Chile no es un royalty, lo que hay es un impuesto, por lo tanto nosotros no nos hemos focalizado mucho con respecto a eso, creemos que efectivamente hay que avanzar en un royalty real, para las empresas transnacionales, pero nuestro eje fundacional, bien lo digo, es el tema de la renacionalización y cómo ir generando conciencia para que efectivamente esto lo logremos, y sabemos que obviamente es una tarea difícil, pero que tenemos que generar mucho más conciencia en todos los sectores y en nosotros mismos, y ustedes que vivieron el tiempo de la Unidad Popular lo conocen mucho más, mucho mejor que nosotros. Carlos. Carlos, ¿querías tú Hola, hacer sí, ahora sí, ahora sí. Hola, compañera Ana. La consulta es la siguiente, y voy más a la profunda. Los procesos de las transnacionales, diferentes a la de Codelco, son procesos químicos a través de sistemas de flotación. Y estamos entregando un concentrado de cobre en polvo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, o sea, ¿cuál es más conveniente? Si a lo mejor Codelco también va a tomar ese mismo proceso de producir cobre a través de químicos. Bueno, por eso nació el Soquimich y todo el enredo, ¿no es cierto?, del raspado de olla y todo. Pero se está pensando en también producir cobre de la misma forma que están produciendo, por ejemplo, Antofagasta Mineral. ¿O vamos a continuar con el proceso de fundiciones? Esa es la consulta, compañera Ana. Compañero, es las mismas consultas que igual que nosotros nos hacemos, lo que nosotros creemos que efectivamente lo que hay que hacer aquí, hay que generar una política sustentable, que genere valor agregado y conocimiento, y que obviamente lo que nosotros hemos dicho como confederación es que generando valor agregado, nosotros incluso, y que el Estado esté a cargo de sus recursos naturales como el cobre, el litio, el agua, podemos efectivamente mejorar ciertas condiciones, y en eso, cuando nosotros decimos generar valor agregado, nosotros podemos tener en manos del Estado nuestros recursos, y podemos incluso nosotros producir, de acuerdo al tema de la producción, nosotros controlar la producción. Ese es el tema. Entonces lo que hay que potenciar es el tema de que nuestros recursos estén y cómo generamos una política sustentable para eso. Y lo importante ahí es lo que señalábamos anteriormente. ¿Perdón? Independiente del proceso. No, el tema, o sea, lo que tiene que haber tiene que ir de la mano con el tema del medio ambiente, por eso hablamos de una política sustentable. Y que obviamente eso tiene que ver y tiene que ser un proceso democrático que esté con todas las comunidades, con todos los involucrados, los trabajadores, todos los que estamos afectados, los trabajadores contratistas, subcontratistas, y obviamente en un proceso efectivamente democrático, como queremos y tenemos la esperanza de que obviamente así tiene que ser. Jorge. Sí, hola, buenas noches. Para la compañera Ana. Mira, Ana, a raíz de todo este asunto uno empieza a buscar la historia y a buscar los antecedentes. Y me llama profundamente la atención de que repentinamente a Codelco le... Te muteaste, Jorge, te muteaste. Micrófono. Ya, ahora. Entonces te decía de que me llama profundamente la atención que Codelco intempestivamente un día viernes saque una declaración para paralizar las faenas de ventanas para evitar la contaminación. Y la verdad que este es un problema que se viene acarreando de más de 50 años. En el año 1993
la zona de Ventana fue declarada zona saturada de contaminación. A raíz de la zona de catástrofe que hubo en la bahía de Quintero por el volcamiento de 22.000 litros de petróleo, Oceana, una organización, una ONG, dijo que entre los problemas ambientales presentes, los más graves son: está el constante derrame de carbón desde el puerto de Ventana, las emisiones fugitivas de gases contaminantes desde la fundición de Codelco Ventanas, emisiones de metales pesados y azufre desde la misma fundición y las termoeléctricas, varias tomas de agua que succionan millones de litros de agua de mar por hora, y la descarga de agua a altas temperaturas y de agua servida sin tratamiento. Además, están proyectados 5 nuevos proyectos industriales, entre ellos la termoeléctrica Energía Minera, impulsada por ENAP y Codelco, el proyecto Expansión Andina 244 de Codelco y el nuevo puerto de la empresa Oxiquim. La población sufre metilación aberrante del gen P53, que es el que protege a los humanos de la generación de tumores cancerígenos, señalado el pasado 3 de octubre del año 2017. La presidenta Bachelet, en el último día de su mandato, del primer mandato, autoriza la instalación de la hidroeléctrica Campinche de Aegener, pasándose a llevar incluso el voto favorable de la Corte Suprema para impedir la instalación de dicha empresa. Sin embargo, la presidenta Bachelet fue doblegada por la Embajada de Estados Unidos y autorizó en una zona verde la instalación de esta central hidroeléctrica, termoeléctrica. Entonces, que hoy día nos vengan a salir un repentino sentimiento para parar la contaminación de Ventanas sin ninguna proyección, porque no solamente la contaminación la tenemos por Ventanas, sí, es cierto, pero también de las múltiples otras 14 empresas. Entonces, la duda queda, ¿por qué? Y uno ya es más viejo en esto. ¿No será que estamos privatizando por Codelco en forma subterfugia? Y como decía el compañero Fernando Salazar a través de Cholson, nos está diciendo de que a lo mejor es más barato salir a fundir afuera. Entonces me llama la atención que los trabajadores se hayan concentrado exclusivamente en Ventanas y no denunciar estos hechos bárbaros que tenemos en la historia. Porque si queremos descontaminar Ventanas, oye, hagámoslo con un proceso en la cual sea un equipo humano interministerial. Porque llama profundamente la atención que ni siquiera tenemos una norma de la tierra, porque toda la contaminación hoy día está en la tierra. Todos los animales vacunos y caprinos desaparecieron del mapa. Entonces, es ahí mi consulta de que por qué razón, teniendo tanto antecedentes, los trabajadores hoy día no lo han dado a conocer. Y claro, a raíz de esto empiezan a salir un montón de información, como la que tú te entregás, creo que el 40 o 50% de los trabajadores del cobre son subcontratados. ¿Ya? Que los grandes sueldos que ganan los trabajadores de la federación se debe a la explotación que tienen los trabajadores subcontratados. Entonces, hay muchos interrogantes que están saliendo a la luz y la pregunta es como que queda coja, digamos, la respuesta a los trabajadores. Si bien es cierto, la CUT respondió rápidamente, pero también hemos ido sabiendo que la Federación del Cobre para el estallido social no se sumó al paro convocado. Y fueron los explotados de la minería, los subcontratados, los que asumieron y se subieron al carro del estallido. Entonces, digo, ¿no es el momento también que los trabajadores empiecen a sincerar su actuar? Esa es una consulta.
Y la otra consulta va, hay espacio con las refinerías de Paipote y Chuquicamata para absorber la demanda de Ventanas, porque también ahí hay un tope. Si queremos aumentar la producción de Codelco con los futuros proyectos que vienen en camino, ¿a dónde se va a ir todo eso? ¿O no es el momento de hacer la inversión de 1.500 millones de dólares y instalar una refinería top one, ¿cierto? Para impedir, a pesar de que en Ventanas se han invertido 150 millones, y dicen por ahí que solamente faltarían 50 millones para tener una refinería con el 99,9% de captación de gas. Entonces, todos estos son elementos que a uno le llaman profundamente la atención y que no se dan a conocer. Ya no hay una visión, digamos, oye, no solamente Ventana, oye, correcto, Ventana, pero ¿cómo asumimos la descontaminación de toda la zona? Descontaminación, porque no solamente es para Ventana, porque ya lo hemos visto que en esta paralización de Ventana desde estos últimos 15 días, ya han habido episodios teniendo la planta detenida. Entonces, ¿dónde está la respuesta más firme de parte de los trabajadores ante esto? Entonces, te decía uno, si hay espacio ya para asumir la producción, digamos, presente y futura de Codelco con la planta de Chuquicamata y de Paipote. Gracias, Jorge. Compañera Ana. Compañero, bueno, primero, sí, clarificar un poquito. Nosotros somos los trabajadores subcontratados de la minería, tienden de repente a confundirnos un poco, no somos los trabajadores de planta. Los que más elementos tienen, los que más están involucrados y saben ciertas cosas son los trabajadores de planta, no somos nosotros somos los trabajadores subcontratados, los más precarizados, que en realidad ni siquiera nos pescan, y por eso que nosotros estamos diciendo de que aquí efectivamente tiene que haber democracia participativa y vinculante, y que tienen que tomar en cuenta los trabajadores subcontratados, y que es esta organización que es la Confederación de Trabajadores del Cobre, porque ahí se tiende a confundir. Quien tiene un representante en el directorio son los trabajadores de planta, no los trabajadores contratistas, que debiésemos estar en iguales de condiciones, debiésemos tener también un representante en el directorio, pero no somos nosotros. Quien tienen eso y quien tiene que responder efectivamente a lo que dice el compañero, no somos nosotros. Nosotros como trabajadores subcontratados de la minería, nosotros hemos estado en todo, nosotros nos agrupamos desde Iquique hasta Rancagua, y en el estallido nosotros estuvimos y nos pusimos y hemos estado siempre, y nos ha costado enormemente. Nosotros desde siempre hemos luchado por mejorar las condiciones de la y los trabajadores. En el año 2015, en una manifestación para solamente luchar por nuestras mejores condiciones, nos asesinaron a un trabajador en plena movilización, en el año 2015 en El Salvador, que es nuestro compañero Nelson Quichillao. Entonces, en ese sentido, claro que hay cosas que son interrogantes y que efectivamente son importantes poder clarificar, que son esas mismas interrogantes que tenemos nosotros. Hay varios elementos técnicos. Nosotros hemos trabajado arduamente y desde siempre, desde nuestra fundación, con nuestro compañero Orlando Caputo, la compañera Graciela Galarce, todo lo que hicimos con respecto al tema del articulado, porque somos trabajadores, lo hicimos también con Senda, con el compañero Manuel Riesco, los compañeros que acabo de señalar anteriormente, que ellos nos muestran los datos técnicos, y hemos tenido que efectivamente ir aprendiendo todo el tema de cómo efectivamente operan las empresas transnacionales, que nosotros lo sabemos, pero entregando elementos más concretos, con estadísticas, con valores. Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo le puedo decir, y claramente lo que dice el compañero, no somos nosotros los que tenemos que dar algunas respuestas al respecto. Nosotros hemos estado, siempre vamos a estar, y de hecho es lo que también sale en nuestro comunicado, y que obviamente tenemos un montón de interrogantes, pero nosotros vamos a defender a Codelco estatal, estamos, y esos son pilares que nosotros no vamos a renunciar, que es lo que yo decía anteriormente, vamos a estos espacios que se han abierto, hemos estado en todas las instancias para poder instalar, entregar elementos técnicos con respecto a qué significa y cuál es el valor que
que tiene el tema de que los recursos naturales estén en manos del Estado. Yo creo que eso va a haber, y a lo largo de todo este proceso va a llegar un minuto en que se va a tener que discutir efectivamente eso, porque de dónde vamos a sacar los recursos para poder hacer los cambios profundos que necesitamos como clase y como pueblo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguien más? Parece que están durmiendo algunos. ¿Ah? Bueno, yo creo que ya la compañera ha sido bastante amplia. Ha tocado varios temas. Yo creo que ha sido un buen conversatorio. Ella tiene una jornada luego, una asamblea. Llevamos casi 45 minutos, 50 minutos. Y si no hay más preguntas, compañeros, solamente agradecerle a la compañera Ana por habernos acompañado hoy día. Gracias por su disposición. Desde la corporación nuestra, cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros. Estaremos siempre apoyándolos. No prepararon somos de clase. Fuimos hechos en un mundo en que afortunadamente nosotros tuvimos una jornada universitaria donde pudimos compartir una experiencia muy grata para nosotros, que fue la creación por parte de nuestro rector insigne, don Enrique Kirber, del convenio CUT-UT, en que la Universidad Técnica del Estado se dispuso a profesionalizar a los trabajadores, que en ese momento existía el ingeniero de ejecución y más abajo el capataz. Por lo tanto, digamos, nuestro rector dijo no, hay que crear un profesional intermedio. Y ese profesional intermedio fueron los técnicos o las carreras técnicas, las carreras de mando medio. Por lo tanto, nosotros tuvimos una vivencia con muchos trabajadores que venían tuvimos en Chuquicamata con trabajos voluntarios, tuvimos en el Mineral El Teniente con trabajos voluntarios, tuvimos en Lota con trabajos voluntarios, así que conocemos muy bien lo que son los minerales de Chile. Y muchos de nuestros compañeros que ya después tuvieron el título también trabajaron en muchos minerales y en grandes empresas. Así que nos acerca mucho el tema de la Confederación de Trabajadores del Cobre con nuestros sentimientos de esperanza de que tengamos una vez más el cobre para los chilenos. Porque creemos que no es solamente decir que la minería es propiedad de los chilenos, pero hasta por ahí nomás. Entonces, nosotros también vamos a abogar por luchar por la nacionalización del cobre, del litio, así como el estatus que tiene que tener el agua, que son los derechos fundamentales de todos y todas para una mejor calidad de vida de los habitantes de nuestra patria. Sí, compañera Ana, muchas gracias. Estuvimos encantados de tenerla. Así que le doy el espacio para que se despida. Yo quiero agradecerles a ustedes por este espacio que más que nada es un espacio igual de reflexión, de ir avanzando más en conciencia, entregar estos elementos para efectivamente el tema del análisis. Creemos absolutamente de que hoy día tenemos una oportunidad histórica para poder cambiar las cosas, hacer las cosas distinto. Tenemos la esperanza de que eso ocurra y que efectivamente haya democracia participativa y vinculante, donde efectivamente seamos un ente importante de factores de cambio y que se ponga en el centro al ser humano y no solamente al dinero. Así que saludarlo y agradecerle esta invitación que obviamente nos llena nuevamente de esperanza, porque sabemos que no estamos siempre, somos más, no estamos tan solos y tenemos la esperanza efectivamente puesta que esto se va a poner en valor y vamos a poder cambiar las cosas
de una vez por todas. Así que agradecerles a todos y a todas y un gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, a los demás compañeros que han estado hoy día con nosotros, agradecerle una vez más. Parece que hubieron varios que se fueron de parranda para el fin de semana, porque no estuvieron hoy día con nosotros. Así que, bueno, pero Oye, la presencia de todos los que estuvieron, muchas gracias. ¿me Que escuchas, tengan un Salazar? buen fin de semana. Díganme, A Jorge le quiero hacer una pregunta. Jorge. Aquí hay un viejo que me dice siempre que los piojos hay que matarlos de a uno. O sea, no podemos Muchas gracias. aplicar Buenas toda la noches. contaminación en todo el Buenas país. noches, don Fernando. Héctor, Jorge, ¿me escucha? Te escucho, Carlos. Sé de Tencutú, yo soy medio de extremo. Soy partidario de echar abajo ventanas. Desde el punto de vista de... Yo trabajo en aire acondicionado y hace tiempo atrás me acuerdo que Apolo me hizo una consulta. Es imposible retener el 99% de la masa gaseosa que hay allá. Y esas inversiones para retener o anular ese particulado, además de la basura que van a crear, por la cantidad enorme de filtros desechables sintéticos, o diluir el azufre que finalmente va a caer al agua, es casi imposible liderar esa parte del país de contaminante. Yo creo que hay que aplicar las tecnologías nuevas. Además, hay un dicho bíblico por ahí que dice que poner un paño nuevo en un trapo viejo, al final se raja todo. Y además veo constantemente la tecnología digital y todas estas empresas con esos tarros viejos y sensores análogos no están dentro de la historia de la tecnología. Esa es la dificultad. Por eso que, bueno, por un lado admiro la valentía de Boris, porque el riesgo que corrió de que los mineros, que son privilegiados, digámoslo así, por los salarios de ellos y los bonos que reciben en los términos de conflicto, realmente me asusta. Sobre todo cuando los contratistas, cuando perdemos una licitación, sencillamente nos vamos sin ni uno. Porque a mí me toca muchas veces postular a contratos. Y esa es la realidad que veo. Pero lo más importante para mí, digo, desde el punto de vista de la contaminación, aquí no pueden haber soluciones intermedias. Hay que echar abajo todo y hacerlo de nuevo. Sí, eso quería comentar, pero no me alarmo yo por mi parte. Ya. Que esté muy bien, buenas noches. Saludos, Héctor. Me da para reflexionar. Muchas gracias. Estuve muy atenta, no pregunté nada, pero estuve atenta. Igual tengo mi opinión. Muchas gracias a todos. Gracias, compañera. Muchas gracias, compañera Ana. Que esté muy bien. Chao, chao.